Buenos días, buenas tardes a todas, a todos. Estamos en otro capítulo en este canal y hoy tenemos la dicha de contar con Daniel Medeiros, quien es doctora en educación por la Universidad Estatal de Campinas, en Brasil, magíster también por la misma institución, posee una licenciatura en educación física, también por la Unicamp. Y actualmente realiza estudios de postdoctorado en la Facultad de Educación Física de la Unicamp, específicamente en el grupo de estudios e investigación en política pública y ocio. Lidera el grupo de investigación en historia de la educación física y el deporte en la sede de la Universidad de la República de Uruguay. Coordina también la red de estudios históricos del deporte en América Latina y es editora asociada del International Journal of the History of Sports. Está afiliada al Colegio Brasileño de Ciencias del Deporte, a la Sociedad Brasileña de Historia de la Educación, a la Asociación Latinoamericana de Estudios Socioculturales del Deporte y a la International Society for the History of Physical Education and Sports. Desarrolla investigaciones en las siguientes áreas, principalmente los estudios sociales del deporte, la historia de la educación física, historia de la educación también en general, historia del deporte y de la naturaleza y también la geografía del deporte. Por lo tanto, nos complace que estés aquí y poder compartir tus experiencias, las reflexiones que van a ser muy importantes para quienes puedan ver este video. Así que desde ya, muchas Bien, gracias. no, yo agradezco por la oportunidad de estar acá y hablar un poco con ustedes. Buenísimo. Eh, bueno, la primera pregunta que me gustaría realizar, que siempre este vínculo que tienen los investigadores, las investigadoras con su objeto de estudio, que siempre hay una relación muchas veces, a veces más explícita, otras veces más implícita, pero siempre está ese vínculo. Y me gustaría partir con esa pregunta. ¿Cómo surgieron tus problemas investigativos? ¿Cómo comenzaste a vincularte con estos estudios de la historia del deporte, del cuerpo y esas temáticas que, que digamos que en el campo de la educación física, que fue tu carrera de base, no siempre son disciplinas, áreas relevadas, más bien Mm. son marginales? ¿Cómo fue Ujú. generándose aquello? Bien, yo arranqué con la licenciatura en educación física a su momento. Yo tenía una profesora muy buena llamada Carmen Suárez, muy conocida también, ¿no? Ujú, Que fue mi profe de historia de la educación física. Entonces, en el primer semestre del curso, una profe buena de historia de la educación física, a mí me interesó muchísimo el tema y yo fui entonces y empecé a participar de su grupo de investigación. Y Carmen Lúcia tenía un grupo de investigación en historia del cuerpo, ¿no? Y ujú, de la educación física de manera general. Y en ese grupo, en ese momento, las personas hacían trabajos sobre la historia del cuerpo y la naturaleza. Entonces yo me vinculé a ese grupo y empecé con algunas investigaciones. Entonces mis primeras investigaciones fueron vinculadas con el universo del turismo, pensando un poco el cuerpo, la educación del cuerpo, que es una noción importante para nosotros, y el turismo, pensando más en las estancias hidrominerales, ¿no? Entonces los spas y las aguas de manera general. ujú, Bueno, terminando mi maestría con esa temática, yo arranqué un poco, yo tenía algo ahí con el deporte, ¿no? Soy una deportista, a mí me gusta el deporte, entonces yo pensaba, bueno, a mí me encantó trabajar con la historia de la naturaleza y el cuerpo, pero a su momento, y por otro lado, yo también tengo un vínculo con el deporte, cómo vincular esas cuestiones. Y yo vivo, ¿no? Y viví casi toda mi vida en una ciudad llamada Campinas, muy cerca de la ciudad de São Paulo, más o menos unos 100 kilómetros. Y la ujú, ciudad de São Paulo tiene un río muy conocido que se llama Río Tietê, que es un río que hoy es inhabitable, o sea, es un río totalmente sucio, ¿no? Que no se puede utilizar. Pero a principios del siglo XX, a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, fue un río muy utilizado para el desarrollo del deporte. Entonces, me llegó la oportunidad de pensar un río, la naturaleza, ese vínculo con la naturaleza y traerlo para pensar una historia del deporte, que sería algo muy interesante para mí. Entonces, arranqué con esa investigación en mi doctorado y fue una investigación pensando un poco en las prácticas corporales o
trabajando más con el concepto de cultura física Ujú. en el río Tietê. Entonces, empiezo a mirar que en ese momento surge una cultura física en ese lugar. Las personas empiezan a desarrollar algunas prácticas corporales más organizadas, sistematizadas y más deportivizadas, en especial a partir de los clubes deportivos que van a surgir a su momento en ese lugar, ¿no? Y a partir de los inmigrantes. Entonces, se establece en ese lugar, en ese espacio, una práctica deportiva. Entonces, yo voy trabajando con eso en mi doctorado, pensando un poco en ese desarrollo de las prácticas corporales y ese cambio de prácticas corporales menos institucionalizadas para prácticas más institucionalizadas a nivel deportivo. Trabajo con eso hasta más o menos la década de 50, que es el momento en que el río Tietê ya queda totalmente sucio e impraticável, não, não há mais Ujú. a possibilidade de utilizar o rio para práticas deportivas, corporales em geral. Bueno, yo trabajé con esa perspectiva en mi doctorado y cuando termina el doctorado empiezo a trabajar en Uruguay, en la Universidad de la República. Y llega en Uruguay, bueno, Uruguay es un país que tiene un montón de ríos Sí, y que también tiene una característica que es muy interesante, que es tener un río que es la frontera con otro país. sí, Eso me llama muchísimo la atención, sí. ¿no? Entonces pensar el Río de la Plata o el Río Uruguay, ¿no? Más al interior, como un espacio deportivo, que es un espacio deportivo de dos países distintos. Mm. Entonces, esa es mi experiencia, ¿no? Esa investigación que yo hago en mi doctorado para pensar esas relaciones, yo empiezo a traer un poco para pensar esas nuevas relaciones. Entonces, ese espacio de la naturaleza, que no es un espacio fijo, que no es un espacio bien delimitado, como un espacio de prácticas deportivas que van a ser comunes o no, ¿no? O un espacio de disputa entre esos dos países. Entonces empiezo en ese momento a hacer un postdoctorado Ujú. en la Facultad Federal de Paraná, en Brasil también, pensando un poco esa relación, ¿no? Con el río Tietê, perdón, con el río Uruguay, el río de la Plata, y esa relación no, pensando un poco en esa cuestión de la frontera deportiva, ¿no? Entonces, trayendo un Sí, poco esa relación un poco más espacial, trayendo ese vínculo con la geografía del deporte, pensando en el espacio, el lugar, el desarrollo del espacio, y esa cuestión también un poco de pensar el deporte en la región, ¿no? En el Cone Sur, por así decir, menos como una práctica nacional y más como una práctica que va a tener relaciones establecidas entre un país y otro, ¿no? Porque hay una manera de hacer el deporte, ¿no? Yo trabajé con el remo, la natación, que va a tener más vínculo entre dos ciudades de dos países distintos al interior que en relación con las capitales, ¿no? Buenos Aires y Montevideo, por ejemplo. sí. Entonces yo empecé a traer un poco esa cuestión de pensar relaciones más transnacionales en el establecimiento del deporte en esa región. Entonces va un poco de esa manera, ¿no? Pensando un poco esa cuestión de la geografía, de la deportivización de las prácticas, cómo eso va a tener su manera distinta, ¿no? No distinta, pero muy particular en nuestra región y en ese Mm. espacio. Esas relaciones entre el local, el regional, el global, porque yo empiezo también a traer un poco ese vínculo entre las prácticas que desarrollamos en São Paulo, en la región más sur de Brasil, y después, ¿no? Esas prácticas de natación, de remo, que van a desarrollarse ahí en Uruguay y Argentina. Y también, claro, trayendo un poco esas relaciones transnacionales. Entonces, pienso Sí. que va más o menos por ese lado. Los vínculos van más o menos por ahí. Sí, es muy interesante lo que propones porque pensaba también como de pensar como modos de sujeción, modos de construcción de sujetos, de subjetividad y cómo tú estás Ajá. mirando cómo el territorio, los espacios, los lugares y los significados simbólicos que tiene va constituyendo una idea de sujeto, de comunidad Ujú. y también de nación. De Eh, nación, Sí, totalmente. y yo pensaba cuando tú decías cómo viste el cambio, que ese río de Brasil fue muy importante para la constitución de una serie de prácticas socioculturales. Ujú. eh,
como durante el siglo XX, ahora está muy contaminado, pero en ese tiempo me imagino que fue muy importante incluso para construir esa idea de nación, del Estado que se conformaba, ¿cierto? Como esa idea del nosotros. totalmente. Ujú, ujú, Seguro, porque, bueno, va a ser, en primer lugar, es una simbología de la ciudad de São Paulo, sí, ¿no? El río. Y el río va a tener una importancia grandiosísima en el establecimiento de São Paulo como la ciudad más desarrollada de Brasil. Entonces, la energía, se utiliza el agua para las construcciones, el material que hay en el río para las construcciones. Entonces, es el símbolo de la grandeza de São Paulo, también va a tener ese vínculo con el río Tietê. Bueno, mm, a principios del siglo XX, el río va a tener un formato de río, ¿no? Que no es sí, un formato recto, ¿no? Es un formato de la naturaleza. sí. Pero São Paulo, con esos cambios muy modernizadores, por así decir, a ese momento, va a tener ganas, ¿no? La ciudad o sus dirigentes van a tener ganas de hacer con que el río sea conformado al espacio de la ciudad, y no la ciudad conformada al espacio del río. Entonces, Ah, ¿qué perfecto. hacen? No, es Ujú, cambiar la manera que va a correr el río por la ciudad. Entonces, el río va a se rectificar, ¿no? En ese momento. Y eso también es algo que va a tener su importancia en la década de 1940, porque es como un ganar de la naturaleza, ¿no? La importancia de la estructura moderna de la ciudad de São Paulo sobre la naturaleza. Entonces, cómo ah, nosotros entiendo. dominamos la naturaleza, Mm, cómo nosotros hacemos con que la naturaleza sea útil para la mm, ciudad y no el contrario, ¿no? sí. Entonces también, y a ese momento se van a utilizar, por ejemplo, haciendo un puente importante y van a utilizar las regatas para hacer la celebración. Entonces, todo eso pasaba un poco por esa transformación de significados, ¿no? Esas prácticas que se realizaban en la naturaleza también van a ser el significado del dominio sobre la naturaleza. A mí me Mm. parece que es algo interesante para pensar también, ¿no? Sí, sí, me parece muy interesante como de alguna manera esta suerte de pudimos acceder, como Cono Sur o como Latinoamérica, pudimos acceder a la modernidad, el hombre Ujú, dominando la naturaleza, sí, gracias a la ciencia, gracias a los avances, gracias al conocimiento válido, no al conocimiento de pueblos ancestrales y otro que no tiene eh, mucha relevancia. claro. Pensaba también en lo que decías de Uruguay, que es un país que de pronto también se construye harto desde la idea de estar cerca del mar, como ese vínculo que tienen, como en las relaciones. Y pensaba también en lo que decías, cómo el deporte también, como dice Alabarse, cómo, cómo en todas esas décadas, durante el siglo XX, en base a la construcción de una serie de estadios deportivos y una serie de cosas, podríamos decir como una práctica de todo el Cono Sur, de prácticas populistas, utilizando el deporte para tales fines. En los casos que has visto un poco también aquello como, sí, el dominio del espacio y toda la supremacía del hombre sobre la naturaleza, pero has visto también como el deporte muy anclado como a estados populistas o a estas ideas de nación que yo te decía, como de fomentar esas ideas. Algo que me chamou a atenção e que eu tenho algumas investigações bastante vinculadas a isso, não? E um pouco traindo essa perspectiva da geografia do deporte, foi como a cidade de São Paulo, não? Que tinha ganas de vincular-se a um ideário moderno, não? A Mm, princípios do siglo XX, como eles vão utilizar o espaço da cidade para ser o espaço do deporte porque el deporte es algo que va a tener ese tono, ¿no? De vincularse con un montón de perspectivas que son positivas, ¿no? mm, Entonces, algo que yo estudié ahí a principios del siglo XX es un periodista llamado Casper Libero, que fue un periodista muy perspicaz, muy inteligente, ¿no? Que supo vincular
la venta de los diarios con las pruebas deportivas, así como hacían, por ejemplo, en Francia, ¿no? Con la bicicleta y etcétera. Entonces, él va a hacer, ¿no? En ese momento, una prueba, va a crear una prueba de natación en el río Tieté, todo el significado que el río Tieté tenía para la ciudad. Ujú, Entonces, la prueba va a llamarse el cruce del Tieté a nado. Entonces, él va a crear esa prueba y cuando él mira que esa prueba es una prueba muy interesante e interesada, ¿no? Las personas van a tener interés, es una prueba que va a ganar una perspectiva también más ampliada para allá de la ciudad de San Pablo, algo más, ¿no? Hasta, ah, podríamos decir, hasta a nivel continental, ¿no? ujú, Entonces él va a hacer eso con otras pruebas, entonces una prueba de corrida, que es una prueba de atletismo, que se llama San Silvestre, que hay hasta hoy, y otra prueba de ciclismo, que se llama 9 de julio. También es otra prueba que tenemos hasta ahora en São Paulo. Del río no, porque el río ya no se puede más sí, utilizar, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, esas pruebas van a tener, ¿no? Esa idea de traer para las calles de São Paulo la propuesta del deporte. Entonces, es una transformación de significado, ¿no? No son más las Ujú, calles de las personas, no, es la calle del deporte, es el espacio del deporte, es el río del deporte. Y el deporte es moralizador, el deporte hace con que las personas sean mejores, con ujú, que las personas sean más, ¿no? Altivas, con que las ujú. personas, los paulistanos, ¿no? Que son las personas que viven en São Paulo, sean mejores que los otros, porque son deportistas, son más modernos, y etcétera. Entonces, él va a traer esas ideas de manera muy explícita en su diario, que se llama A Gaceta, en ese momento, y va a traer essas ideias de maneira muito claras aí, vinculadas com essas pruebas deportivas. Então, é uma utilização muito interessante para essa transformação de São Paulo como el bastión de la modernidad de Brasil, a partir de las pruebas que son urbanas. Yo veo eso de manera muy clara allá en São Paulo. Ahora, en Uruguay, algo que me llama bastante la atención, tengo algunos trabajos también con esa perspectiva, es el desarrollo de el remo en especial, ¿no? Como una práctica que tenía un carácter muy local, no tanto un carácter nacional, como yo decía, ¿no? Es más cerca una ciudad una ciudad, por ejemplo, de Paysandú, que es al norte de Uruguay, de la Ujú, ciudad de Colón, que queda en Argentina, que Paysandú de Montevideo, que es la capital. sí, Entonces, el desarrollo de esas prácticas se dan a nivel local, mucho más que a nivel nacional, pero hay una relación interesante para pensar también en esas cuestiones cuando los remadores del interior van a participar de los Juegos Olímpicos y ganan medallas. O sea, hay un cambio del significado de esa relación muy regional de la práctica del ujú, remo, porque ellos son también los representantes de la nación en los Juegos Olímpicos, ¿no? Entonces, también ahí veo un poco esa utilización de esas prácticas deportivas, ¿no? De esas maneras más ampliadas ahí. sí. Es algo interesante. Sí, y como, porque tú de hecho dices en un artículo, mencionas la figura del héroe, porque estás hablando de la nadadora de Lillian Ujú. Harrison, y, Harrison, sí, sí, y, sí, y como la necesidad también de construir un héroe, una heroína, y que sirve para cierto, encauzar ciertos procesos políticos, culturales y que el deporte ha sido muy importante en aquel ejercicio, en ese ejercicio, sí, digamos, político. Em, sí, lo pensaba porque también dices la figura moralizante que representaba el deporte. Me imagino que en el caso de Brasil estaba asociado la moralización principalmente, si lo pensamos como sociológicamente, a las capas populares, ¿cierto? Sus modos de vida, total. sus prácticas alimentarias, sexuales, higiénicas, etcétera, etcétera, ¿cierto? Eh, Total. Y y hacer una prueba que es urbana, ¿no? Que es sí, abierta para las personas, va a tener un impacto interesante en ese tipo sí. de, ¿no? En esa camada de la población. ¿Y ahí tú sientes que el deporte jugó un rol clave, que de pronto está marcado hasta hoy en día como, como sobre todo en ese carácter moralizador del deporte? ¿Sientes que hubo un impacto profundo a nivel cultural?
o de relaciones cotidianas, por ejemplo, en los lugares como Sao Paulo, que has investigado? Bueno, es- mm, yo pensaría que podríamos pensar en un montón de respuestas para Sí. eso, ¿no? Ujú, Algo que no, yo estudié también en esa perspectiva de mirar un poco el efecto, por así decir, de esas prácticas corporales a nivel más amplio, ¿no? En São Paulo. ujú. Entonces, yo veo ahí en la década de 30, por ejemplo, que São Paulo empezaba a establecer un departamento de educación física y deportes para organizar y regular esa práctica que llegó por los clubes deportivos, que llegó en general por los extranjeros, ¿no? Pero que no tenía un carácter estatal hasta ese momento, ¿no? Ah, Entonces, en São perfecto, Paulo ya. Ujú. se empieza a armar algo como un departamento para que tengamos ahí a nivel estatal, ¿no? Algo para que se pueda regular y reglamentar esa práctica. Entonces, lo que yo empecé a mirar en ese momento fue la relación entre los clubes deportivos que teníamos. Yo trabajé con los clubes de remo, que, bueno, clubes muy importantes, ¿no? Yo no miré las relaciones con otros clubes, por ejemplo, de fútbol o de ciclismo, bueno, yo trabajé con los clubes de remo, ¿no? Y las relaciones que establecían los clubes de remo con ese departamento de educación física y deportes. Entonces, es notable que los clubes de remo pensaban de sí mismos, ¿no? Que ellos eran muy importantes para la ciudad. Entonces, mira cómo somos importantes. Hacemos las prácticas deportivas, llevamos los deportistas para los Juegos Olímpicos, ganamos cosas para la ciudad, y etcétera. Entonces, que ellos querían con el departamento no pagar las cosas que necesitaban pagar, ¿no? Para el departamento Sí, que para... ganar relevancia, ¿no? Sí, En ese momento. Entonces, somos tan importantes que no es necesario vincularnos a ese departamento. Y el departamento, por otro lado, decía, no, es importante que todos los clubes tengan una relación con nosotros porque es la la idea, manera sí. de reglamentar, ¿no? Sí. Entonces, eso también es un juego que van a jugar ahí en ese momento, ¿no? Para pensar, bueno, qual é a importância dos clubes deportivos que são privados, de que maneira isso vai ter um impacto em as práticas que são regulamentadas ou estatais, não? Depois como isso vai ter um impacto em las práticas em la escola, não? Então, penso Mm. que nesse momento, na década de 1930, essas questões estão ganhando força. Ujú. Y después, bueno, vamos a tener ahí distintas maneras de pensarlos, ¿no? Desde la práctica del alto rendimiento, del fútbol, desde la escuela y el deporte, desde los clubes de inmigrantes, etcétera. Sí, 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 sí. Que es interesante porque si parte como una iniciativa, ¿cierto?, privada y después Mm, toma, y después viene nuevamente ese cambio, por ejemplo, en Brasil a propósito de la entrada como a nivel global del modelo neoliberal en términos generales, se privatiza también todas esas prácticas y empiezan a ser prácticas más bien corporativas, más que de asociaciones vinculadas a ciertos territorios o o por el gusto de practicar ciertas actividades. Eso se produjo una transformación importante durante los 80 por ahí. claro, es en ese momento que vamos a tener un poco ese cambio, ¿no? Sale un Ujú, poco de las investigaciones que hago ahí, pero bueno, ujú, yo trabajo también con las políticas deportivas de Brasil, ¿no? Y es notable que en ese momento, ¿no? A fines de la década de 80, más o menos a principios de los años 90, esas relaciones más neoliberales van a ganar mm, espacio, ¿no? Entonces, también en Brasil es en ese momento que vamos a tener una nueva constitución después de la dictadura militar sí. y en esa constitución vamos a traer el deporte como un derecho universal de los ciudadanos. Entonces ahí las relaciones son complejas, ¿no? Porque el deporte es un derecho a los ciudadanos, pero al mismo tiempo es una cosa que cada vez más es privatizada.
¿no? Cada vez más sí, vinculada al capital, cada vez más vinculada al, por ejemplo, en el fútbol, ¿no? Tenemos eso de manera muy clara. ¿No? De Brasil es algo que es notable, ¿no? sí, muy Entonces, evidente, sí, esas relaciones son muy complejas, ¿no? Y entonces, hay, por un lado, se intenta traer una perspectiva de un deporte para todos, un deporte que sea más vinculado a las prácticas y de políticas públicas, etcétera, pero por otro lado también tenemos ese alto rendimiento ahí que gana fuerzas, ¿no? En especial después con la década olímpica, la década de los grandes eventos en Brasil sí. ahí en los años 2000. Eso es una Oye, cuestión. y estaba pensando a propósito del territorio, los espacios, organizaciones, cuando, cuando toma fuerza en las primeras décadas del siglo XX el deporte y todas sus prácticas en distintos territorios, ¿qué papel estaba jugando la educación física? ¿La educación física fue receptiva a aquello que estaba ocurriendo fuera de las paredes de la escuela? ¿O más bien, o fue un proceso, por supuesto, que se vincularon de una manera más armónica? ¿Cómo fue eso? Porque también hay una cuestión etaria, ¿cierto? Distinta, niños, jóvenes. Me imagino que los otros partieron, hay una presencia de adultos importante en esos espacios fuera de la escuela. Pero ¿cómo fue ese vínculo? ¿Pudieron potenciarse? ¿O hizo que la educación física fuera reducida en su complejidad a la práctica deportiva en el espacio escolar? ¿Cómo fue un poco eso? Bueno, claro, fue de una complejidad, ¿no? Esa Sí, relación, porque, bueno, en rasgos generales, ¿no? Pensando de manera muy amplia sí. y trayendo un poco esa perspectiva, podríamos pensar que en un primer momento lo que tenemos es una práctica de la educación física muy vinculada con el universo de la gimnasia, Mm, ¿no? Eso tenía una relación muy clara con qué significa hacer educación física en la escuela. Pero poco a poco el deporte va a ganar la sociedad, ¿no? Y más que ganar la sociedad, ganar popularidad, él va a ganar también un respaldo médico, higiénico, de clase, ¿no? Un respaldo entonces, por ejemplo, los diarios, como yo hablaba del diario A Gaceta, ¿no? Los diarios empiezan a traer los beneficios del deporte, por ejemplo, ¿no? mm, Las revistas de educación física que empiezan a ser creadas, hay una muy importante de Brasil que se llama Revista de Educación Física de la década de 30, que empieza a traer esa idea de como el deporte es algo bueno, importante, sano, que va a revitalizar, traer energía, que es bueno para los niños, que va a tener reglas, etcétera. O sea, también hay toda una cuestión ideológica vinculada al deporte que va a hacer con que el deporte gane un espacio que él no tenía hasta ese momento. mm, Después vamos a tener un poco las relaciones de una disputa entre el deporte y la gimnasia en el universo de la escuela, ¿no? Entonces, hay algunos investigadores, hay un libro muy interesante de Melías Bull Linares que va a traer un poco esa relación, ¿no? El deporte en la escuela. Entonces, cómo el deporte va a mm. llegar en la escuela, va a ganar ese espacio. Y claro, después poco a poco el deporte va ganando ese espacio de protagonismo, ¿no? Como algo más central en el universo de la escuela brasileña. Hasta que Mm. llegamos ahí en las décadas de 60, 70 o 80, que vamos a tener eso que llamamos de un modelo piramidal, ¿no? Que la escuela va a ser como la base de una pirámide para hacer con que el niño sea un deportista de élite, un deportista de alto rendimiento y etcétera. Entonces el deporte va ganando ese espacio hasta llegar a ese Mm. lugar central, ¿no? O casi hegemónico en la educación física. Pero bueno, fue una relación ahí bastante compleja, ¿no? Sí, Incluso eso que yo decía de esa relación entre los clubes y el Departamento de Educación Física, mira cómo eso es complejo, ¿no? Como pensando, bueno, es el deporte el más importante, el deporte que va a tener que ganar más plata, que no va a pagar las cosas para el departamento. Entonces, esa es una relación interesante y sí. compleja. Y me imagino que también tomaba relevancia en los niños y sus familias. em,
que tiene que ver con una historia de la región completa, que son la pobreza, los niveles de desigualdad importantes, y que para muchos de ellos el deporte, siendo el fútbol el principal de ellos, es una posibilidad de escapar de aquello, de escapar de la pobreza, como aquella promesa de que puedo salir y además junto con ellos ser un héroe. Y que muchas historias de futbolistas de distintos países acá de la región, su motivación principal está basada en eso. No solo salir ellos de la pobreza, sino que además su familia, su círculo cercano, que a veces Claro, es bien grande. Me imagino que también el deporte de alguna manera inspiraba desde allí, o al menos en la actualidad, que son cifras estratosféricas si un jugador eh, llega a de ser fútbol, profesional, una cuestión eh, inimaginable en otros tiempos. Eh, claro. sí, quería hacerte una pregunta a propósito de tus investigaciones para la gente que te está escuchando, quienes te van a ver también y que de pronto están interesados en estas investigaciones. ¿Cómo aproximarse? Como la pregunta epistemológica, metodológica. ¿Cómo tú te has aproximado a tus problemas investigativos? ¿Qué cosas? Porque siempre ahí hay un terreno que uno no sabe cómo transitar y por supuesto uno va transitando como con la intuición, con los errores, etcétera. ¿Cómo ha sido ese viaje para ti? Bien, es un viaje, ¿no? Sí. Algo que arrancamos ahí, ¿no? En ese grupo de investigación que yo decía, cuando empecé con las investigaciones en historia del cuerpo y la naturaleza, y etcétera, fue un poco traer una perspectiva de la historia cultural y pensar que hay otros objetos que tienen su lugar y su momento en la historia, ¿no? Entonces, ¿cómo traer esos objetos que en un momento no tenían importancia para la historia para algo central y considerarlos centrales en las investigaciones que estamos haciendo? Entonces, pienso que una primera cuestión giró más o menos por esa perspectiva, ¿no? De pensar que cómo traer ese objeto para que sea un objeto central de una investigación, ¿no? Sí. Después, algo, yo voy vinculando esa trayectoria de la historia, ¿no? De esa cuestión teórica con algunas otras cuestiones, por así decir, teóricas o algunas concepciones que yo considero que son importantes. Algo que me pareció bastante interesante fue un poco vincular mi trayectoria en la historia con una trayectoria en la geografía, ¿no? O sea, yo empezaba a mirar un río o a mirar después las calles de la ciudad de São Paulo y pensaba, bueno, eso es un lugar, o mejor, seria isso um espaço? O que significa lugar? O que significa espaço? Qual é a diferença? Como podemos pensar isso a nível del deporte? Então, eu empiezo um pouco a Mm. mirar e a ler alguns autores do universo da geografia del deporte, em especial John Bale, que é um grande autor aí que vai trabalhar com essas temáticas, que vai trazer os autores da geografia para pensar um pouco, bueno, que significam os lugares e espaços deportivos, não? Que significa ocupar um espaço com deporte, não? Quais são os cambios que isso genera, como são essas questões. Então, vincular, não? A mirada histórica com essa mirada geográfica, a mim foi bastante interessante, porque me generou Mm. a possibilidade de pensar, não? Essas questões de uma maneira mais ampla. Algo que también me pareció bastante interesante, ¿no? Traer una perspectiva, un concepto que me fue central también un poco para pensar esas cuestiones, fue el concepto de deportivización de Norbert Elias, ¿no? Entonces, Ujú. yo trabajé con toda esa perspectiva de Norbert Elias para pensar qué significaba, ¿no? El deporte en un dado momento, qué significa el proceso de deportivización para que tengamos el deporte moderno y cómo ese proceso de deportivización es un proceso que va a tener diferencias
en el lugar en que él va a ocurrir, ¿no? Y que puede ser un proceso completo, un proceso incompleto, un proceso que va a tener etapas distintas, ¿no? Entonces, jugando un poco con esa idea de deportivización de Norbert Elias, trayendo un poco de algunas características de Allen Gutman, también de una manera más heurística, o jugando también con algunas cuestiones que trabajó Maguire con esa idea de Ujú. deportivización. Yo voy pensando un poco cómo esos cambios, ¿no? De las prácticas que yo miraba en los ríos son procesos de deportivización muy distintos a algunos procesos que nosotros miramos en los libros clásicos, ¿no? Que, bueno, el reo va a tener su deportivización así, así, va a tener la asociación y la federación internacional y la FINA y etcétera, ¿no? En la natación. O sea, bueno, las cosas acá tienen su tiempo y su manera. ¿No? ¿Cómo Sí. son los materiales que nosotros utilizamos en Brasil, en Uruguay, en Argentina para hacer una práctica de remo, por ejemplo? ¿Cómo hacemos para adaptar una práctica ¿no? Una disputa de remo si el río no es reto? Si el río tiene un montón que no tiene 2 kilómetros para que hagamos la prueba, ¿no? Entonces, hay que hacer alguna adaptación. ¿Qué tipo de adaptación tenemos que Mm. hacer? ¿No? Entonces, essas questões, ¿no? Vinculando os materiais, os atletas, os espaços, como essas questões vão generar algo como nossa deportivização, ¿no? E aí, Sí, muy isso me parece particular y bastante muy original, ¿cierto? Sí. muy original, ¿no? Mm. E pensando um pouco, ¿no? E aí, trayendo vínculos com outros autores, ¿no? Por exemplo, Matthew Brown, que recién hace um livro muito interessante sobre essa temática, como nós temos El de la nosso nadadora processo. de Lilian. Ah, también es Sí, otro interesante. sí. No, pero yo hablaba del otro que es Sport in South America History, ¿no? Ah, ya, ya, ya. Tiene una traducción en portugués también, Ujú, pero o sea, ¿no? Como esas cuestiones son interesantes para pensar nuestros procesos deportivos, ¿no? Nuestros ujú. procesos de transformación de prácticas que tenemos en otras prácticas. Como vos decías, como hubo um, uma distância das práticas no, originales para pensar em práticas deportivas que tinham uma relação mais moral, mais higiênica. Então, estou Mm. pensando em los ríos, não? Como práticas que foram praticadas assim de maneira mais espontânea vão a deixar de ocupar os espaços centrais para dar lugar a práticas como o remo, que é uma prática europeia e etc. Não? Então, Sí, essas questões a mim me parecem muito interessantes e aí eu trabalho um pouco com essa ideia de deportivização, um pouco para pensar essas novas perspectivas mais transnacionais incluso, não? Como sí. esses processos se vinculam, Y que, mas a nível sim que a nível de outras leituras que nós temos de sí. outros espaços, não? Y que también hay que pensar que los sujetos siempre se apropian, traducen esas prácticas, por muy europeas que Exato, sean, y las renuevan, adaptam, hacen otra, ¿no? Y se genera algo nuevo. Que eso uno lo puede ver, total. por ejemplo, en Latinoamérica, en el campo de la religión, por ejemplo, como prácticas ancestrales de estos territorios se mezclaron, se mixturaron con el catolicismo y creó algo muy novedoso, muy original, muy Sei, único, sei. y que en el deporte también lo mismo. Claro. Sí. Bueno, entonces ya entiendo la perspectiva y en concreto metodológicamente siempre está el trabajo archivístico, me imagino, o hay, Sí, algo que... Oh, perdón, no no, des- no te iba a decir, o también hay trabajo, no sé, de memoria oral, cosas de ese tipo. Bien. Bueno, yo como trabajo con cosas muy antiguas, ¿no? A Sí. principios del siglo XX, en general vengo trabajando con esa idea de trabajar con los archivos, ¿no? Mm, Ahora, trabajar con archivos deportivos en América Latina no es algo fácil, ¿no? Porque en general el deporte no es un objeto que gana importancia para mm, tener un archivo, ¿no? Entonces... es un proceso bastante complicado porque, por un lado, no tenemos los documentos oficiales porque eso no es tan importante así. Por mm, otro lado, los clubes en general son privados y un club privado puede o no dejarnos mirar las documentaciones que ellos tienen. mm, Entonces, yo trabajo mucho con esa idea
del archivo como una metáfora del poder, ¿no? O Sí, sea, es ese espacio que hay algunas informaciones, las informaciones que quieren tener los clubes, que quieren mm, guardar, que quieren en la memoria, ¿no? Hay otras informaciones que no. Entonces, sí. clubes, La ¿no? Hay información clubes de oficial, San sí. Exacto. Y Sí, hay clubes de São Paulo, por ejemplo, ¿no? Que ¿no? En el momento de la Segunda Guerra Mundial apoyaron de manera clara al gobierno nazista y que ahora, si buscamos informaciones allá sobre ese, ¿no? ese momento, no hay nada. ¿Por qué? Porque el archivo es ese espacio donde podemos mantener cosas, retirar cosas y manipular la memoria, ¿no? Entonces es una cuestión que a mí me parece importante, es una reflexión también un poco, ¿no? Del archivo como ese espacio, incluso cuando empezamos a pensar, por ejemplo, la memoria de las mujeres mm, atletas, la memoria de los atletas negros, por ejemplo, ¿no? Entonces, considerar essas questões é importante para pensar um pouco quais são os materiais que nós temos no arquivo e como fazer um trabalho de arquivo que tenha em conta que esse é um espaço de poder, não? A mim me sí. parece que é algo importante aí. Sí, como el archivo, las bibliotecas nacionales, como espacios donde, que son finalmente documentos del Estado, y que sí, tiene ese problema de fondo, podríamos decir. Por eso te preguntaba así, entonces hay como una mirada crítica o al menos como con cautela, con sigilo respecto a que ese sí es una historia oficial de múltiples historias que Claro, están confluyéndose, ¿cierto? Y exacto. Mm. ¿Y en qué estás trabajando actualmente que podría salir pronto algún trabajo que le pueda interesar a los futuros lectores? ¿Algo que estés Bien, trabajando? yo tengo algo ahí, voy terminando un poco esa investigación sobre los ríos de frontera, ¿no? Entonces, recién yo armé un artículo sobre los intentos uruguayos de hacer el cruce del Río de la Plata, ¿no? De Uruguay hasta Argentina y que, claro, la primera fue Lilian Hanson, la Sí. argentina, ¿no? Pero los uruguayos intentaron un montón de veces, ¿no? Entonces, esas relaciones de poder, de cuál es el país que va a dominar esa frontera deportiva. Y en ese Mm. momento yo tengo algo ahí que va a salir por ahora, ¿no? Yo pienso, hasta fines de este año, que es sobre el remo, pensando esa misma clave, ¿no? Esa clave de manera transnacional, un poco pensando el remo en el interior de Uruguay y Argentina, a partir de un campeonato que se llamaba Campeonato de Remo del Río Uruguay, que era un campeonato que vinculaba clubes uruguayos y argentinos, pero solo de la región. Entonces ellos tenían banderas, himnos, una relación casi nacionalista, ¿no? Sí. Pero entre clubes de países distintos. Y era una relación más fuerte entre los clubes que con los clubes de la federación oficial. Y yo voy jugando un poco con esas cuestiones, ¿no? De esa creación de símbolos y de relaciones en ese grupo, distintas de esa relación más nacional, pero al mismo tiempo son los mismos remadores que van a participar de los Juegos Olímpicos por Uruguay, etcétera. Entonces, esa relación un poco del local, el regional, el nacional, cómo se dan esos vínculos, pensando en un espacio que no es un espacio nacional, ¿no? Es un espacio de frontera entre dos países ahí. Sí. Es algo que va a salir por ahora. Ah, mira qué interesante, porque y no es solo la transformación de ellos en tantos sujetos deportistas, participantes, sino que es del amplio conjunto de personas que participan del evento, que se ven ahí eh, Total. eh, como influenciados, ¿cierto? Transformados como a partir de esos discursos y prácticas que tú señalas. Qué interesante, va a salir pronto, tú dices. Ojalá. Ojalá, sí, siempre es un misterio, ¿cierto? Sí, siempre un Sí, misterio. siempre un misterio, sí. Depende de Sí, pero tantas cosas. yo puedo compartir cuando tengamos Buenísimo. Y el también artículo. cuando salga lo vamos a agregar también en la descripción en el video para la Ah, gente que la bien, quiera. También vamos a agregar ahí en el video de pronto alguna página quizás de ResearchGate o puede de, ser, sí. sí, para que la gente pueda Ujú. seguir tu trabajo.
Y, Bien. y la última, Nosotros tenemos dime. una página de Ujú, Instagram que es de nuestro grupo de investigación y que ujú, ahí ponemos siempre, ¿no? Las informaciones del grupo, las cosas que hacemos, nuestras producciones, etcétera, y etcétera. Y también tenemos en Instagram la página del Redal, ¿no? Que es nuestro grupo de discusiones y ahí una red que tenemos de discusiones sobre el deporte, de la historia del deporte en América Latina. Tenemos seminarios mensuales y ahí siempre hay en la página informaciones sobre los seminarios, los videos en YouTube, etcétera. ¿Y el primer Instagram, cómo se llama? De nuestro grupo, GFD, que es el grupo de investigación en historia de la educación física y el deporte, Y allá en Uruguay. vamos a agregar el de Redal también, ambos para que la gente también pueda seguirlos y estar al tanto Perfecto. de... la última pregunta, ¿qué libro le recomendarías a al público que te está viendo? ¿Algún libro que pueda Bueno, ser algo, importante o que te algo guste mucho a que a ti? mí, tengo un montón, pero Sí. algo que a mí me gustó muchísimo de leer en estos últimos tiempos, o sea, que pienso que tiene un vínculo muy claro con las cosas que yo vengo pensando de las prácticas ahí, es el libro de Matthew Brown que se llama Sports in South America, A History. Ujú, También hay una traducción de ese libro en portugués. En ujú, español pienso que todavía no hay, pero estaría bueno tenerlo, ¿no? Porque sí, es un poco esa idea de pensar algo no algo así, entonces estamos pensando el deporte en América del Sur, que es el deporte en Brasil, el deporte en Argentina, el deporte en Uruguay, que en general es la manera como hacemos el deporte en América del Sur, ¿no? No, en ese libro la idea es pensar de manera común, de manera transnacional, las cosas que se vinculan en el desarrollo del deporte en esos locales. Entonces a mí me gusta muchísimo porque es un poco con mi trayectoria lo que voy pensando sobre las prácticas, ¿no? Cómo hay sí. vínculos, cómo esas relaciones se dan para allá de esa relación muy, muy nacional. Ah, mira Entonces qué es, interesante. Entonces dejamos ese libro de Matthew, de profesor de la Universidad de Bristol, em, sí, para para que la gente lo pueda adquirir. Si no está no sé si estará en español, la verdad lo desconozco. Pero hoy en día es muy fácil traducir también, ¿cierto? No tiene tanta claro, dificultad. claro, Así sí. que, bueno, te agradezco por tu tiempo, por las reflexiones que fueron muy interesantes y estoy seguro que a la gente le va a encantar escucharte y verte. Muchísimas gracias.